Bueno, aunque voy a contramano de los textos bíblicos, para seguir un poquito nuestro orden, voy a comentar una parábola. Hay tantos pasajes de la vida de Cristo, de su vida pública. Bueno, una parábola, modo tan particular que tenía el de enseñar. La parábola llamada el hijo pródigo, mejor de los dos hijos. En realidad mal llamada, pienso, del hijo pródigo, porque queda centrada la atención en uno solo de ellos, ¿no? Y los dos hijos, cada uno tiene su importancia en la enseñanza de Jesús. Uno ve en esta parábola, como en todas, pero tal vez en esta brilla más, la profundidad psicológico-espiritual, en todo sentido, ¿no? de las enseñanzas de Cristo, y expresados en un pequeño parábola que es como un género propio, probablemente inventado por Jesucristo, porque los antecedentes que hay no son exactamente como género literario, ¿no? Es como si hubiera inventado un género nuevo, genial, poético y expresado en forma de drama, con toda la belleza que tiene este género, ¿no? Expresado el drama del pecado, pero no solamente el pecado, sino el proceso de los pecados y el proceso del retorno y la actitud de Dios ante el pecador, la actitud del hombre y la actitud de Dios en un contraste muy grande, ¿no? Y dicho en tan pocas palabras, tantas cosas, ¿no? Bueno, no voy a releer el texto, pues todos lo conocemos, ¿no? Pero, en primer lugar, fíjense el proceso, la caída, ¿no? Este joven no se va de golpe, hay un paso intermedio, pide su parte de la herencia, ¿no? Y dice que el padre se las da a los dos. Uno está un tiempo y la casa se va. Ya este primer paso es lo que podríamos llamar el pecado venial, porque hay una falta, sí, pero no se fue de la casa todavía. Hay pecados que no son graves, está bien, no son graves, pero son pecados. Comienzan a crear esa distancia, ¿no? Por eso el ya plantearse el tema, que le dé su parte de la herencia, es como decir, tus bienes no son mis bienes, no compartimos los bienes, que es lo que el padre le va a reprochar después al otro hijo, ¿no? Si todo lo mío es tuyo, no te has dado cuenta, no lo has disfrutado, no lo has considerado, ¿no? Entonces este primer paso hace que se tome esa distancia interior. Es la ruptura o el enfriamiento de la caridad. ¿Qué es la caridad sino la unión y las cosas? Es hacer del otro un otro yo. Eso es la caridad. El cielo, ¿qué va a ser sino la participación de los bienes de Dios? La caridad une y hace de dos uno solo, y por lo tanto todo es propio, es común, ¿eh? Es como una sola cosa. Es hacer un solo yo, ¿eh? El cielo va a ser eso. Entonces, este primer paso puede suponer o está figurando el pecado leve, que a veces no le damos importancia, porque no es grave, ¿eh? Uno se engaña con eso. Pero el pecado leve prepara la materia y prepara el hábito. El acto se transforma en hábito fácilmente, bueno, para el pecado grave. De manera que un buen día, se va de la casa. Y bueno, no es tanto lo que siente irse de la casa después, porque ya interiormente había tomado esa distancia. Se va de la casa y dice un país lejano. Todo tiene su significado acá. Ese país lejano es la distancia que hay, distancia no física, sino distancia espiritual, ¿no? De las cosas de Dios, del hogar. País lejano, queda como una especie de bruma, no sabemos dónde queda, ni el nombre, ni sus gobernantes, ni quienes deciden allá. Queda toda una cosa brumosa, pienso que a propósito, para mostrar la oscuridad de este mundo, la fascinación de la libertad, de la independencia y gastar sus propios bienes, por así decir, quemar esta vida, es el fondo de todas las tentaciones. En el fondo es la búsqueda de sí. No hay más que dos amores, el de sí o el de Dios, ¿no? Este país lejano donde se va progresivamente, muestra un poco el progreso. Del venial se pasa al mortal, y un mortal lleva a otro, un pecado lleva a otro. Por eso
llega un momento en que este joven toca fondo y gasta lo que tiene. Siempre se consume la vida, el pecado consume la vida, desde todo punto de vista, no solamente espiritual, psicológico y humano, en todos sentidos, ¿no? Se quema la vida, esta única vida que tenemos. Por eso se gasta y no se acumula, no se gana. Por eso se termina en la pobreza, en la miseria, y se toca fondo. El ser humano toca fondo con el pecado, porque es la destrucción de lo humano, ¿no? Y allí aparece, que no es casual tampoco, tiene su sentido, esta especie de esclavitud. El cerdo, acuérdense que era el animal inmundo para ellos, así que es muy humillante la situación en que queda, donde pierde, se puede decir, la libertad y queda sometido a uno de los, que no lo nombra, uno de los señores de aquella ciudad lejana. El pecado es un país lejano de Dios y lejano de uno mismo. Fíjense la doble condición de esclavitud y humillante, una situación infrahumana, porque dice que alimentaba a los cerdos y ni siquiera su comida podía tomar. Infrahumana, yo diría animal. Y por otro lado sometido a un hombre de aquel país. Todo pecado, en la medida en que se profundiza, y esto lo vemos en el orden individual y social, todo pecado degrada al hombre, lo esclaviza por un lado, lo reduce a la condición infrahumana, aunque el hombre crea, y es el gran engaño, ser cada vez más hombre, al ser más libre, entre comillas, más independiente, más él, y sin embargo uno indefectiblemente se degrada. En el orden individual y en el orden social, cultural, lo podemos ver eso, ¿no? Y la segunda cosa es la esclavitud. El que peca es esclavo del pecado, nos dirá la Escritura. Se produce una esclavitud que no es solamente por la condición de uno degradada, que ya pierde la nobleza de lo humano, sino que también el demonio. El demonio tiene más influjo sobre nosotros en la medida en que nosotros nos alejamos de Dios. Evidentemente, somos más dóciles a sus inspiraciones, o mejor dicho, sus tentaciones. Entonces uno no percibe, no se da cuenta que en la medida en que se aleja de Dios, pierde claridad, lucidez, y se pone más sin saberlo, sin darse cuenta y sin quererlo, bajo el sometimiento del demonio, ¿no? Por eso el príncipe de este mundo, en la medida en que uno se hace mundano, uno es más dócil a las insinuaciones del demonio, a las tentaciones del demonio. Que el demonio siempre esclaviza. Me quiere retener en esa situación. Bueno, estas dos condiciones son universales y sirven incluso para analizar el mundo de hoy, ¿no? Bueno, pero también la parábola cuenta el camino del retorno. Dice que llega un momento en que volvió en sí, entró en sí. Obviamente aquí está planteando una gracia actual que le llega un poco de arriba, no es merecida ni naturalmente surge de esta situación que está viviendo, ¿no? Es una gracia actual, y si llegó después a su casa, retornó, obviamente es esa gracia, porque nadie viene a mí si el Padre no lo trae, dirá Cristo en otro lugar. Entonces el retorno, fíjense, dice, volvió en sí y pensó la situación desgraciada en que estaba, que era responsable él. Volveré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado un hijo tuyo. Tres cosas hace el joven. Dice, volvió en sí, reconoció su pecado, arrepentido. No solamente lo vio, sino como pecado. Le diré, o sea, se va a humillar, ¿no? Diciéndolo. Y es más, quieres reparar, trátame como al último de tus jornaleros. Fíjense que el retorno del hijo, aunque todavía no se habla explícitamente, es un retorno sacramental. Son las tres partes del sacramento, o mejor dicho, las tres disposiciones para recibir bien el sacramento, de parte nuestra. La contrición del corazón, la confesión en la boca y la reparación en las obras. Las tres cosas están aquí dichas poéticamente, ¿no? Bueno, entonces, cuando instituye el sacramento Jesucristo, esta parábola hay que leerla en clave sacramental, ¿no? Pero
la sorpresa o el contraste de lo que espera encontrarse este hijo y lo que se encuentra, ¿no? Él cumple todo eso al llegar, pero el padre primero le sale al encuentro, no lo deja casi hablar y termina organizando una fiesta. O sea, sobrepasa todo lo que, pero ampliamente, lo que tenía que hacer, o lo que mínimamente tenía que hacer, recibirlo, y bueno, algo merecía por sus faltas, ¿no? Trátame como el último de sus jornaleros, lo merecía. Entonces contrasta, primero que encuentra al Padre. Toda la moral cristiana, fíjense en San Mateo, en el Sermón del Monte, bueno, después de las bienaventuranzas va a hablar de toda la moral cristiana, está como concentrada en un tratadito de 3 capítulos, está toda centrada en el Padre. Siempre dice, vuestro Padre del cielo, vuestro Padre que está en el cielo. O sea, toda la moral cristiana no es una serie de mandatos, de obligaciones y negaciones y prohibiciones y castigos, etc. Es una relación personal, siempre es una cuestión personal con alguien, y en concreto con el Padre. Acá no es que transgredió una ley abstracta, como quien transgrede una ley de tránsito o una ley civil que en realidad no es contra una persona, sino es algo personal. Toda nuestra vida, en las obras buenas y malas, dice una relación con Dios personal, ¿eh? Por eso el Padre está afligido como Padre, y el Hijo tal vez no había tenido en cuenta esa relación filial, hasta que tal vez tomó conciencia ahora. Bueno, sobrepasa las expectativas, en todo sentido, ¿no? En lo que le pide y en la fiesta que organiza, realmente algo aparentemente desmesurado. Eso hace ver muchas cosas, no solamente que está el Padre y toda la misericordia que está detrás de todas estas actitudes del Padre, sino que cómo hace fácil el retorno Dios. Dios hace siempre fácil el retorno del hombre. Siempre cuesta retornar, siempre cuesta, es humillante reconocer las faltas, confesarlas, reparar, etc. Y Dios realmente nos ha hecho todo fácil. Y con el sacramento de la penitencia todavía va a agregar un plus. Esta parábola explicada en clave de sacramento de la penitencia es mucho más fácil, se puede decir, el retorno del hombre, y mucho más fructuoso. El estado último del joven puede llegar a ser, en la economía divina, en la misericordia de Dios, mucho mejor que el anterior. No es que sea recomendable irse para volver con más ganas, pero a pesar de eso, en la economía divina uno puede, después de cada conversión, después de cada retorno, volver a un estado mucho más alto que el anterior, y da la impresión de que el Hijo, por la manera de expresarse en la parábola, ha tenido después una relación más íntima, más profunda, más filial, y el Padre más paternal, si pudiera hablarse así, que la que tenía antes, ¿no? Entonces toda esta fiesta significa este desborde de alegría, la fiesta expresa eso, un motivo muy grande que alegra hasta al Padre. Cuando uno piensa que es Dios, este Padre, y Dios hace una fiesta, etc., uno dice, por un lado, ¿cuánto vale esa creación de Dios, que es el ser humano? ¿Cuánto vale una eternidad? Una eternidad, un ser humano, imagen y semejanza. Pero también mucho más hay que decir que grande es el amor de Dios, que no ganando nada con nosotros, se alegra tanto con la perseverancia, la conversión o el crecimiento espiritual. No hace falta irse y volver para lindo ser converso, pero es mucho mejor no haberse ido nunca. Si esa conversión dentro de la casa del Padre hubiera sido mucho mejor, más recomendable. El otro hijo, que a veces termina acá todo, como si fuese la historia más divertida de esta, la otra un poquito más aburrida, porque no tiene muchos sucesos especiales, ¿no? Bueno, pero el otro hijo llama la atención, el fiel, el bueno, el chico bueno, hacía siempre todo lo que correspondía, estaba trabajando, etc. Pero la actitud que tiene cuando vuelve este otro hijo, ¿cuál es? Es la envidia, es un pecado contra la caridad.
¿Qué representa este otro? Un poco la vida cristiana, no solamente diría rutinaria, sino diría el estado de tibieza, porque en la vida espiritual o crecemos o retrocedemos, no hay otra, todos los días. Está como siempre en ese dinamismo, en ese movimiento, o avanzamos o retrocedemos. Entonces este hijo representa la tibieza, en la cual a veces nos estancamos. La tibieza no es pecado, no se va de la casa. Es una suma de pequeñas cosas, una suma de pecados veniales, sobre todo en el defecto dominante o en algo que no nos preocupa demasiado porque uno se hace medio especulador. No es pecado grave, no me priva de la comunión, no me aleja, entre comillas. Pero, fíjense, la tibieza es el estado más inmediato y más fácil para que me prepara, me dispone a los pecados, a cualquiera. Y de hecho, ante esta ocasión, ante esta pequeña prueba a la caridad, salta la envidia, que es contra el amor al prójimo. Y acá sí que el otro hijo, que no siguió la historia, pero podría haber sido semejante a la de este, peca contra la caridad y gravemente, y en vez de alegrarse por el retorno al hijo, entonces de alguna manera el otro hijo terminó peor todavía, ¿no? Es esa vida espiritual que se estanca, porque bueno, uno ya ha hecho el esfuerzo tal vez, o no tanto, de mantenerse en la vida de la gracia, llevar una vida aparentemente correcta. Uno más o menos se hace hábitos, no va a ser un gran pecador, al menos visiblemente, como este hijo pasa desapercibido, y más bien como, bueno, San José Cafaso decía que con ser un cura mediocre nomás, no muy malo, la gente nos tiene por buenos. La gente nos tiene por buenos, ¿no? Claro, pues ven que uno va a misa, y sí, celebra misa, se dedica a las cosas de Dios, habla de las cosas de Dios, etcétera. Y un poquito de benevolencia a veces que la gente nos tiene, ustedes también, qué buenas que son las hermanitas. Y si nos conocieran por dentro, menos mal, Dios nos preserva, los preserva a ellos, mejor dicho. Entonces, dice San José Cafaso, ojo, una cosa somos delante de los hombres, y yo diría hasta delante de nosotros mismos, y otra cosa delante de Dios. En realidad la mirada que nos interesa es la mirada divina, porque es en serio, ahí las cosas son en serio, ¿no? Entonces, ninguno de los dos hijos es ejemplar. Entonces aquí el único que se salva es el padre, obviamente. Pero ninguno de los hijos es ejemplar. Pero podemos caer, uno dice, qué barbaridad aquel hijo que se fue. Y qué barbaridad este otro. Ninguno de los dos vivió conforme a lo que debiera ser el ideal de la familia cristiana, de los hijos de Dios, ¿no? Y el padre le dice esa frase todavía, yo diría hasta humillándose, como diciendo, ¿cómo me decís eso? Todas mis cosas son tuyas. O sea, de mi parte, jamás te he fallado. Todas mis cosas como si fueran tuyas. Fíjense, ¿qué más puede hacer Dios? Dios, si trasladamos esto, esta es una analogía, siempre la parábola es una gran analogía de las cosas divinas, que Dios se humille en decirnos eso, todo lo mío es tuyo, si el universo es de Dios. Y la vida nuestra es de Dios. No es nada. Toma la parte de tu herencia que me corresponde. No le correspondía nada a ninguno de los dos hijos. Y como dice al principio, los dos les dio la herencia a los dos. En la parábola se habían puesto de acuerdo y los dos pidieron. Uno se fue y el otro se quedó. Que no seamos como estos buenos, que no somos, o buenos tal vez a los ojos de los demás, y tal vez ante nuestros ojos, pero no del todo ante los ojos de Dios. Y no porque eso prepare otras caídas, sino porque ni siquiera el otro hijo, ni siquiera gozó, disfrutó plenamente los bienes del Padre, porque exteriormente estaba, pero en el corazón no. Se paga caro la tibieza, porque entibia, como bien dice, el corazón y no le hace todos los días disfrutar de las cosas de Dios, de los bienes de nuestro Padre, que los tenemos siempre con nosotros. Ya antes de la posesión plena del cielo, todas las cosas de Dios están a disposición nuestra.
todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo es Dios. O aquello otro de San Pablo, todas las cosas concurren para bien de los que aman a Dios.